Gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por lo que tú, Señor, nos vas a mostrar en este momento. Gracias porque todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza y para nuestro consuelo y bendición. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos en el capítulo número 12. El título que hemos escogido para esta enseñanza, para lo que vamos a compartir en este momento, es La iglesia oraba ferviente y persistentemente. La iglesia oraba ferviente y persistentemente. Libro de los Hechos, capítulo número 12, versículo número 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes del que estamos leyendo en este momento en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, no es el famoso Herodes el Grande del tiempo del nacimiento de Cristo. Ese Herodes ya murió. Este es el hijo de aquel Herodes. Ahora él está gobernando ahí en el área de Jerusalén. Y dice que echó manos a algunos de la iglesia para atormentarlos, para oprimirlos, para afligirlos, para causarles dolor. Y juntamente con eso que hacía, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ahí en los evangelios nos podemos dar cuenta de los famosos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Uno de los hermanos, Juan, el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan y las cartas primera, segunda y tercera, igual que el Apocalipsis, es hermano de este Jacobo que es muerto en este momento. Lo manda matar Herodes y dice versículo número 3 que viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, que oprimiera a la iglesia, que atormentara a la iglesia, que persiguiera a la iglesia, y que hubiera matado a Jacobo, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender al apóstol Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Esta fiesta judía empieza con la Pascua y después de la Pascua vienen 7 días que se le llaman 7 días en que se comen panes sin levadura. Ya habían celebrado la Pascua, formaba parte de la misma celebración los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado, verso 4, habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, puso a 16 guardias a custodiar a Pedro dentro de la cárcel. Y se proponía Herodes sacarlo al pueblo después de que terminara la fiesta de los panes sin levadura. Así que verso 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, dice la versión que normalmente leemos, la versión Reina Valera 1960, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia. ¿Qué entendemos por la iglesia de Jesucristo? Normalmente nos armamos una idea en nuestra mente de que la iglesia viene siendo un edificio, que la iglesia viene siendo un conjunto de paredes, el lugar donde luego nos congregamos. Esa no es la iglesia conforme a la Biblia. La iglesia tampoco es una religión. La iglesia la marca estrictamente el Señor Jesucristo de esta manera, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre. Esa es la iglesia. En este caso, aquí estoy yo de este lado y la iglesia también se complementa con una sola persona del otro lado, donde están 2 reunidos
Aun y cuando el medio sea virtual, sea electrónico, sea por computadora, por el internet, donde están dos personas reunidas en nombre de Cristo, ahí está el Señor en medio de ellos. Aquí está en medio de nosotros el Señor. Seamos 2, seamos 5, 10, 100 o 1000. Él es el Señor de la iglesia, de los 10,000, de los cientos de miles, y Él es Señor también de la iglesia de los 2, 3 o 4 o 5, y tan iglesia una como tan iglesia la otra. Así es que la iglesia, donde quiera que se reúna, no importa, así nos estemos reuniendo en este momento por este medio electrónico, o nos reunamos en una casa, o nos reunamos en un lugar que se renta, etcétera. Los que estén reunidos en el nombre de Jesús, siendo más de 2, esa es la iglesia. La iglesia, pues, hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Te voy a leer lo que dice la Biblia amplificada en inglés y otras versiones también. Dicen que la iglesia estaba haciendo oración de una manera ferviente y persistentemente. Dos cosas que es importante que aprendamos, que es importante que tengamos en cuenta en este momento. La iglesia hacía oración ferviente y persistentemente. ¿Qué quiere decir la palabra de una manera ferviente? Algo que es ferviente es algo que se hace con entusiasmo, algo que se hace con gusto, algo que se hace echándole ganas. Ferviente incluye emoción, ferviente incluye gusto, motivación. Si yo dijera que no están haciendo la oración de una manera ferviente, ¿cómo la estarán haciendo? La están haciendo de una manera fría, sin interés, de una manera indiferente y apática. Cuando hacemos algo fervientemente, es porque lo hacemos con entusiasmo, echándole ganas, con motivación. Hay fuego, fervientemente, ardientemente era la oración. Por el otro lado, al contrario, sería una oración que se hace de una manera apática, indiferente, de una manera fría. Una oración ferviente toca el corazón de Dios. ¿Recuerdas lo que aprendimos en nuestra última enseñanza acerca del rey Ezequías? Llega el profeta Isaías y le dice, así dice el Señor, arregla tu casa, arregla tus cosas, arregla los negocios del reino, porque vas a morir. Había enfermado de muerte. En ese momento, cuando el profeta sale, Ezequías pone el rostro a la pared, empieza a orar a Dios y dice la escritura, lloró con grande lloro. Y la respuesta vino inmediata porque Dios le habla a Isaías que apenas iba a la mitad del patio saliendo del palacio y lo regresa. Mira que Ezequías, dile a Ezequías, he oído su oración y he visto sus lágrimas, vio la emoción, vio el llanto, una oración fría. Recuerda lo que dice la Escritura, por cuanto eres tibio, por cuanto no hay emoción, por cuanto no hay entrega, no hay consagración. Es una oración de los labios para afuera. Yo la vomito, no me interesa, no me toca. Pero si la oración es con fuego, es con entrega, la oración está hecha en fuego, esa oración llega al corazón de Dios. Y la otra característica de esa oración por Pedro en aquel momento, la iglesia estaba haciendo oración de una manera ferviente y persistentemente. Podríamos poner constantemente, pero prefiero esta palabra, persistentemente. Da la impresión persistentemente de que están atrás de algo, atrás en oración, siguen en oración, continúan en oración hasta no ver la respuesta de Dios. Persistentemente.
no es como constantemente, como perseverando en la oración. Me gusta esa palabra, persistente, como que había ahí algo más todavía, hasta que responda el Señor, hasta que oigamos algo de parte del Señor. Esta misma situación que estamos aprendiendo, la iglesia haciendo oración, la iglesia, es bonito hacer nuestra oración personal, muy particular, pero Dios está buscando la unidad. Acuérdate cuál es la enseñanza de la Escritura allá en el Antiguo Testamento. 1 podrá hacer correr a 1000, pero 2 en unidad, en armonía. 2 puestos de acuerdo hacen correr a 10,000. ¡Wow! Si 2 de ustedes, dice el Señor Jesucristo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo con respecto a pedirle a Dios cualquier cosa, Dios se las va a dar. La iglesia orando. Qué bueno que cada uno ore por su lado, ore por su parte, pero qué hermoso cuando la iglesia se pone en unidad, en armonía, de acuerdo, orando fervientemente y persistentemente. Continuamos. Hechos capítulo número 12, verso 6. Y cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. El hombre dormía y en la cabecera estaba un soldado y a los pies estaba otro soldado. No olvidemos que eran 4 grupos de 4 soldados custodiándolo. Y uno a la cabeza y el otro a los pies. Y Pedro durmiendo, sujeto con 2 cadenas, y había guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y he aquí, como respuesta de Dios, he aquí que Dios respondió a la oración ferviente y persistente de la iglesia, en unidad, en conjunto, en armonía. Dios responde y envía un ángel. Se presentó un ángel del Señor en la cárcel y una luz resplandeció ahí, en la cárcel. Y el ángel, tocando a Pedro en un costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y en ese momento las cadenas se soltaron, se cayeron de las manos de Pedro. ¡Wow! Cuando Dios responde, Dios sabe responder. Dios cuando responde, Dios responde con terremotos. Dios responde haciendo caer los muros. Dios responde abriendo el mar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el hombre siquiera las imagina, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como en este caso, nosotros que recibimos la palabra, unidos en oración, unidos en una oración ferviente y persistente, y Dios responde como Él solamente responde. Cuando el ángel lo toca y le dice: levántate pronto, en ese momento las cadenas caen de las manos de Pedro. Y le dijo el ángel a Pedro: cíñete, abróchate bien el cinturón, átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así. Y le dijo el ángel también: envuélvete con tu capa, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro, saliendo, seguía al ángel, pero no se daba cuenta que era verdad lo que hacía el ángel, porque Pedro lo que pensaba es que todo esto era una visión, que él estaba teniendo una visión mientras estaba acostado durmiendo. Cuando pasaron la primera guardia, luego pasaron la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro de la cárcel que daba hacia la ciudad. Y cuando llegaron el ángel y Pedro a esa puerta de hierro, por sí sola se abrió. Y los que lo cuidaban ni cuenta se dieron, ni siquiera percibieron la presencia del ángel, que Pedro estaba saliendo con el ángel. Eran 4 grupos de 4 soldados, 16 en total, más las otras guardias, y nadie se dio cuenta. Y llegan a aquella puerta de hierro que da hacia la ciudad, y por sí sola se abre.
grandes cosas ha hecho el Señor con la iglesia. Y grandes cosas nos muestra el Señor que Él sigue haciendo. En ese momento, llegaron a esa puerta que se abre por sí sola, salieron, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, recapacitando, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y me ha librado de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya sabemos que Herodes había maltratado la iglesia y los judíos se habían gozado con ello. Había matado a Jacobo, el hermano de Juan, a espada y les había parecido maravilloso a los judíos. Así que ahora Pedro recapacita y dándose cuenta que el ángel lo había sacado para librarlo de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío, de los judíos, estaba esperando que hicieran con él. Versículo número 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. María, no la mamá de Jesucristo, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Es decir, este Juan Marcos, es el mismo que escribe el Evangelio, que así se llama, el Evangelio de Marcos. Llegó a casa de María, la mamá de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando con fervor, persistentemente por Pedro. Señor, líbralo. Señor, líbralo de la mano de Herodes. Señor, poderoso eres. Nadie está por encima de ti. Tú gobiernas en el reino de los hombres y para ti no hay imposibles. Libra a Pedro. Cuando Pedro llega entonces en ese momento a ese lugar donde ellos estaban reunidos orando, muchos orando por él, llama Pedro a la puerta del patio de la casa de la mamá de Juan Marcos y en ese momento sale a escuchar una muchacha, una joven llamada Rode. ¿Quién es? Verso 14. Cuando Pedro contesta: soy yo, Pedro, reconoce la voz de Pedro y al escuchar la voz del apóstol, de tanta alegría, de tanto gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro para darles la noticia. Pedro ahí está, Pedro está a la puerta, Pedro es el que está tocando. Era tanto el gozo, era tanta la alegría de escuchar la voz de Pedro que no abrió ni siquiera la puerta, sino que corrió adentro para avisarles. Y ellos le dijeron, versículo número 15, cuando les dio la noticia: ahí está Pedro, Pedro es el que toca. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba: así es. Entonces ellos decían: pues será el ángel de Pedro. Versículo 16, pero Pedro continuó llamando, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron con la boca abierta, se quedaron atónitos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera nos imaginamos, son las que Dios tiene para los que le aman. Y una de las maneras de amar a Dios es obedecer a la enseñanza del Señor. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para que pedirle al Padre cualquier cosa, el Padre se las dará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. La iglesia que ora unida en armonía. La iglesia que ora en unidad. Fervientemente, persistentemente. A un Dios que sabe responder. La puerta se abrió por sí sola. Una luz iluminó la cárcel. Tocó a Pedro y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Qué Dios es el que nosotros alabamos y servimos? Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ellos estaban sorprendidos, ellos estaban atónitos y Pedro les hizo
la seña con la mano que guardaran silencio. ¿Se imaginan el gozo, la alegría, los gritos, el ánimo de saber y de ver cómo Dios había respondido con ese milagro enorme, con esa maravilla tan enorme? Y les contó Pedro cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Gracias a Dios por su palabra. En este momento, cuando estamos atravesando por esta crisis, en este momento que estamos viviendo esta situación tan dura, tan difícil, emocionalmente, físicamente, una crisis que afecta matrimonios, que afecta negocios, que afecta países enteros, afectando el mundo entero. En este momento, levantamos nuestra voz. Únete conmigo. Oremos fervientemente, con el corazón, de una manera sincera, motivados por el poder, el amor y la misericordia de Dios. Así como han dicho que hay que estar confinados, así como han dicho, mira cómo los países están quebrando, mira cómo los negocios quiebran, mira cómo las familias se destruyen. Esto es lo que Dios nos ha mostrado. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Escucha, de ese lugar vacío, desierto, en ese confinamiento, con ese problema médico, con esa crisis médica encima, negocios que quiebran, gobiernos que quiebran, países que se deshacen y destruyen, Dios dice, así está escrito en el libro del profeta Jeremías, dice, ahí, en ese lugar desierto, en ese lugar donde ellos están confinados y donde está esa crisis a todo lo que da, volverá a escucharse voz de gozo y voz de alegría. Las calles se volverán a llenar, los negocios se volverán a llenar y volverá a escucharse voz de gozo y alegría, voz de alabanza, voz de gratitud que dice a Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tú restauras nuestra tierra. No importan las palabras del hombre, para nosotros lo que vale es tu palabra. Nuevamente se llenarán las calles, nuevamente se llenarán los negocios, nuevamente, y los países se enderezan, nuevamente, porque tú nos restauras, tú nos restituyes como al principio. Bendita sea tu palabra. Bendigo cada casa, bendigo cada familia, bendigo a cada persona, declaro sanidad, declaro armonía y paz, declaro la provisión de Dios en cada casa. En el nombre de Jesucristo. Amén.